Estimados estudiantes, en este video vamos a aprender qué es un vector resultante, cómo calcularlos y cuáles son las componentes de un vector resultante. Para eso vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. El ejemplo que nos dice así: calcule la fuerza resultante que se obtiene de los siguientes vectores y grafíquelo en el plano cartesiano. Como primer inciso tenemos el inciso A, que nos dice que hay un vector F1 que tiene coordenadas 1, 0 y otro vector F2 que tiene coordenadas 4, 0. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es ubicar estos vectores en el plano cartesiano. Entonces, con estas coordenadas, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y. Entonces, F1 tiene coordenada 1, 0. La primer componente o el primer valor es la coordenada del eje X y la segunda es la coordenada del eje Y. Entonces vamos a ubicar este punto en el plano cartesiano, el punto 1, 0. 1 para X, 0 para Y. Recuerden que X me indica si yo me muevo a la derecha o a la izquierda, y Y me indica si yo debo moverme hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como F1 tiene la coordenada 1, 0, voy a moverme una unidad hacia la derecha, aquí en el plano cartesiano. Entonces, partimos desde el centro y nos movemos una unidad hasta llegar hasta aquí donde está el 1, 1 newton. Entonces, como Y vale 0, entonces mi vector va a quedar ¿en qué sentido? Aquí. No vamos a subir ni vamos a bajar porque Y tiene un valor de 0. Entonces mi vector queda aquí sobre el eje X. Ubiquemos ahora el vector F2 que tiene coordenadas 4, 0. X me indica que me voy a mover 4 espacios hacia la derecha. Vamos a contar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Como Y también vale 0, entonces no subimos ni bajamos. Queda aquí también sobre el eje X el vector F2. Bien, ahora, como estos vectores están sobre la misma dirección, o sea, están sobre el mismo eje, entonces podemos sumarlos de manera aritmética. 4 newton. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar esas dos magnitudes y eso me va a dar el vector resultante. F1 que mide 1 newton más F2 que mide 4 newton, obtengo como resultado 5 newton. Entonces esa sería mi fuerza resultante a la hora de sumar las magnitudes de esos dos vectores. Pasamos ahora al inciso B. El inciso B nos habla de que hay un vector llamado F3 que tiene coordenadas 0, 2, 0 para X y 2 para Y. Nos habla de otro vector, un vector F4 que tiene coordenadas 0, menos 5, 0 para X, menos 5 para Y. Entonces, primeramente lo que hay que hacer es ubicarlo en el plano cartesiano. Nos dice 0 para X. Entonces, en el plano cartesiano, como X nos indica si nos movemos a la derecha o a la izquierda, entonces como X vale 0, no nos vamos a mover porque es un valor de 0. Entonces, quedamos en el centro. Ahora veamos a Y. Y nos indica de que tiene un valor de 2 y como es positivo, entonces significa que vamos a movernos 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Ahora ubiquemos el vector F4 en el plano cartesiano que tiene coordenadas 0, menos 5. 0 para X, menos 5 para Y. Como X vale 0, entonces no nos movemos ni a la derecha ni a la izquierda. Como Y vale menos 5, es un número negativo, entonces eso nos indica que nos vamos a mover 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 newton. Como estos vectores están ubicados en la misma dirección,
Entonces podemos sumarlos de manera aritmética porque ya conocemos sus magnitudes. Este vector de 2 newton, que es el vector F3, tiene una magnitud de 2, o sea que el vector o el segmento mide 2. Y este vector que está acá tiene una magnitud de menos 5 newton. Eso indica que el vector, ¿verdad?, o la fuerza tiene una magnitud de 5, o sea que este segmento mide 5. Esta flechita mide 5. Y por estar entonces, como ya mencionaba, en la misma dirección se pueden sumar de manera aritmética. Entonces aquí la fuerza resultante se puede calcular de esta manera, de manera directa. El vector F3 más el vector F4 va a ser igual entonces a 2 newton menos 5 newton. 2 newton menos 5 newton es menos 3 newton. Y esta sería entonces la fuerza resultante, menos 3 newton. Ahora nos queda ubicar este menos 3 newton en el plano cartesiano. Como sumamos fuerzas o vectores que están sobre el eje Y, entonces significa que la fuerza resultante también va a estar sobre el eje Y. Como mide menos 3 newton, entonces vamos a contar 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Menos 3 newton. Y este sería entonces el vector resultante. Pasemos a otro ejemplo. El inciso C nos habla de que hay un vector F5 con coordenadas 3, 0, que tiene coordenadas 3, 0. Hay un vector F6 que tiene coordenadas 0, 4. Y nos toca entonces ubicarla primeramente en el plano cartesiano. 3 para X, 0 para Y. Nos movemos 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. El vector F6. 0 para X, 4 para Y. 0 para X nos movemos a la derecha ni a la izquierda. 4 para Y nos movemos 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 4 newton. Aquí. Bien. Entonces observemos que estos vectores no están ubicados en la misma dirección. Por ejemplo, el vector F5, ¿qué dirección tiene? Sobre el eje X. Tiene un sentido hacia la derecha. Y el vector F6, ¿qué dirección tiene? Sobre el eje Y, con sentido hacia arriba. Entonces, como son vectores que tienen distintas direcciones, no podemos sumarlos de manera directa. Por lo tanto, va a estar mal que nosotros hagamos lo siguiente, que digamos que la fuerza resultante es igual a 4 newton más 5 newton igual a 9 newton. Va a estar mal que digamos eso por el hecho de que nuestros vectores no están ubicados sobre la misma dirección. Entonces aquí hay que hacer otro análisis. Como el vector F5 tiene una magnitud de 3 newton, entonces lo que hacemos es movernos 3 unidades hacia la derecha. Y como el vector F6 mide 4 newton en dirección hacia arriba, entonces lo que hacemos es movernos 4 unidades hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que se nos forma aquí? Se nos forma un punto. Se nos forma un punto. El punto 3, 4. Entonces, el vector resultante va a ser aquel segmento que una el centro, o sea, el origen, el punto de partida, hacia donde terminó el punto. Entonces mi vector resultante va a ser esta línea o este segmento. ¿Cuánto mide
este segmento, esta línea, ese va a ser mi vector resultante o la magnitud del vector. Entonces observemos que para poder calcular cuánto mide esta línea, lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces podemos observar que aquí lo que se me forma es un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo, el cual tiene como medida de sus catetos la siguiente. Este cateto tiene una medida de 3 y este cateto tiene una medida de 4. Entonces lo que hacemos es aplicar ese teorema para calcular, ¿verdad?, la hipotenusa, porque esto viene siendo al final este vector resultante, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y para calcular la hipotenusa lo que hacemos es extraer raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces lo que voy a hacer es elevar al cuadrado cada uno de sus catetos y luego sumarlos. Entonces bien, el cateto que está sobre la horizontal mide 3, entonces vamos a elevar 3 al cuadrado más el cateto que está paralelo al eje Y, ese mide 4, entonces vamos a elevar 4 al cuadrado. Desarrollamos cada potencia que está dentro del radical. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, eso es 16. Ahora lo que nos queda es sumar estas dos cantidades. 9 más 16 es 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, lo que significa que la fuerza resultante o el vector resultante tiene una magnitud de 5 newton. Quiere decir que este segmento, esta línea mide 5, y ustedes pueden comprobarlo con una regla, que esto debe de medir exactamente 5. Vamos a acercar un poco para que ustedes vean de que exactamente mide 5. 1, 2, 3, 4 y por aquí está el 5. Y así es como se calcula un vector resultante cuando los vectores tienen, cuando vamos a sumar vectores que tienen distintas direcciones. Veamos ahora un ejemplo donde tenemos un vector resultante y lo que vamos a calcular es las componentes. Entonces leamos lo siguiente. Calcula las componentes del siguiente vector resultante. La magnitud del vector es 10 newton y la dirección del vector es 60 grados con la horizontal, o sea, con el eje X. Eso me quiere decir la horizontal. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es estos datos que tenemos acá, representarlos en el plano cartesiano. Tenemos un vector de 10 newton y ese vector, ¿qué dirección tiene? 60 grados con la horizontal. Entonces vamos a agarrar nuestro transportador y vamos a medir un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, con respecto al eje X, 60 grados. Agarramos nuestra regla y lo que vamos a hacer es trazar o medir un segmento que mida 10 newton. Hasta llegar al 10. Entonces este es el vector resultante. Mide 10 unidades, como es fuerza, entonces tiene una magnitud de 10 newton. Esto de acá mide 60 grados. Entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros es descubrir cuáles son las componentes, o sea, cuáles son las coordenadas de este vector. ¿Cuántas unidades tuvimos que contar hacia la derecha? ¿Cuántas unidades tuvimos que contar hacia la derecha? ¿Y cuántas unidades tuvimos que seguir para que se formara este punto? Entonces vamos a descubrir cuánto contamos hacia la derecha y cuánto
subimos. Bien, entonces para eso vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula. Para calcular la componente en el eje X, vamos a multiplicar el vector resultante, o sea, la fuerza resultante, por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente o la coordenada del eje Y, vamos a multiplicar la fuerza resultante por el seno del ángulo. X me representa el ángulo que hay entre el vector resultante y la horizontal. La componente en el eje X, o la fuerza que se aplicó en el eje X, va a ser igual entonces a la fuerza resultante por el coseno del ángulo. La fuerza resultante, que es 10 newton, que está de acá, por el coseno del ángulo, el ángulo que está entre el vector y la horizontal, que es 60. Ahora esta operación matemática la hacemos en la calculadora. 10 por el coseno de 60. 10 por el coseno de 60. Eso nos da 5. Significa que en el eje X nos movimos 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 newton. Bien, para calcular la componente del eje Y, multiplicamos entonces el vector resultante, 10n, por el seno del ángulo. 10 por el seno del ángulo, que es 60. Eso igualmente se hace en la calculadora. 10 seno de 60. El resultado es 8.66. 8.66 newton. Significa que nos movimos 8.66 unidades hacia arriba en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un poquito más, 0.66 aquí. Entonces, al aplicar una fuerza a un objeto, ¿verdad?, de 5 newton hacia la derecha, y aplicar otra fuerza de 8.66 newton hacia arriba, lo que obtengo como resultado entonces es este vector que está aquí de manera inclinada, que el ejercicio, ¿verdad?, nos hablaba ya de que nosotros deberíamos de encontrar qué fuerzas son las que se aplicaban para obtener como resultado este vector de 10 newton. Bueno, y eso es todo. Damos por concluido el video tutorial